Bienvenidos a su canal Charla Inclusiva. El día de hoy tendremos una invitada muy especial que nos estará hablando sobre su experiencia con la inclusión. Ella es Leslie María del Rosario Sánchez Delgado. Estudió masoterapia y actualmente está estudiando en el Instituto para Personas con Discapacidad Visual. Su diagnóstico es retinopatía del prematuro. Arely, te agradezco mucho por esta entrevista. La verdad, yo estoy encantada de poder participar en esto. Me gusta muchísimo tu contenido del canal y la verdad me encanta esta dinámica. Espero que sean muchas más. ¿Qué significa realmente inclusión en un contexto social o laboral? La inclusión en el contexto social o laboral tiene varios significados. Mayormente las personas no suelen utilizar mucho esta palabra, como tampoco su significado. Mayormente a la gente se le hace muy complicado interactuar con nosotros, realizar una amistad, porque mayormente nos ayudan con algunas cosas y hay muy pocas personas interesadas en enfocar una amistad pues con personas con discapacidad, según mi experiencia. Quizás hayan personas que tengan más suerte que yo y normalmente sí hayan conseguido mucha más vida social, o quizás hay personas que se les resulta complicado, como yo. La inclusión en el contexto social es muy poca. Mayormente nos incluimos nosotros mismos entre grupos de personas con discapacidad o diferentes situaciones, porque nos comprendemos y porque sabemos cómo interactuar, cosa que pasa muy poco con personas que ven o personas que no tienen nuestros mismos problemas. En cuanto a lo laboral, sí, al menos aquí en mi país están obligados a darles un trabajo a las personas con discapacidad. Pero hay muy pocas. Existen carreras que nosotros no podemos estudiar, o al menos la sociedad así lo pinta. Necesita visual, necesita ver, necesita diferentes cosas, ¿no? Según la gente. Bueno, probablemente pongamos un ejemplo. Una persona con discapacidad visual no puede ser médico porque no puede tratar a la gente con diferentes enfermedades, no puede utilizar algunas máquinas, pero podemos especializarnos en información sobre medicina e incluso tratamientos. Esto podría llevarnos a ser administradores de quizás esta carrera. No como en sí tratar a los pacientes, pero sí podemos tener la información y la información es lo más importante. Pero bueno, cada quien con la carrera que le guste y cómo lo puedan manejar. Eso ya es variable con varias cosas, varias carreras, varias ocasiones, situaciones. Y bueno, la palabra inclusión, digamos que no es muy bien utilizada. Aún cuesta a las personas incluirlas en algunas cosas, socialmente, laboralmente. Pero eso se tiene que lograr poco a poco. Y ojalá ya con el avance de la tecnología y con el avance mental que tenga la gente poco a poco más adelante, seamos más incluidos en estos aspectos. ¿Cómo podemos identificar barreras invisibles que excluyen a ciertos grupos? Hay muchas formas en las que nosotros podemos identificar estas barreras invisibles. Algunas de ellas es la falta de comunicación, ya que hay personas que no suelen tener una buena comunicación con otras, lo cual implica en que nos podamos entender y se crea una barrera.
en la cual no podemos llegar a entendernos ni poder explicar. Sinceramente, pasa. Yo, mayormente, soy una persona con discapacidad. Me cuesta mucho expresar o quizás dar a entender a las personas lo que quiero, ya que me da vergüenza o simplemente no me gusta mucho pedir ayuda. Y eso pasa. Como también hay personas que no tienen discapacidad visual o no tienen ninguna de estas cosas, que quieren ayudar, quieren hacer todo para ayudarnos o quizás entender nuestro contexto, pero lo que sucede es que no saben cómo. Por ejemplo, te pueden ayudar a cruzar la calle y sinceramente hay personas que en lugar de que nosotros les tuvimos el codo como mayormente para poder cruzar, suelen jalarnos y eso pues no nos ayuda, nos podemos tropezar, incluso pues podemos sentirnos incómodos, ¿no? Ellos intentan ayudar pero no saben cómo hacerlo. Y como esta hay muchísimas formas, muchísimas barreras invisibles. La comunicación, la confianza, la seguridad, esas mayormente son las barreras invisibles. ¿Por qué es importante la representación diversa en espacio de toma de decisiones? La representación diversa en la toma de decisiones es muy importante, ya que gracias a esto nosotros podemos entender las diferentes versiones que tienen las personas, incluso los diferentes puntos de vista y experiencias que cada uno tiene para poder entender este problema y darle una solución. ¿Qué estrategias prácticas promueven la inclusión en el aula o en el trabajo? Bueno, hay varias maneras de poder promover la inclusión en el aula y en el trabajo. En este caso, en el aula podríamos intentar entablar una conversación, ya sea de diferentes tipos de temas. Quizás las personas con discapacidad no podamos saber muchas cosas, que quizás otras sí, pero nos basta con escucharlos y tener esta curiosidad por el tema en el que ustedes conversan, podríamos ofrecer preguntas. Igual ustedes quizás tengan muchísima curiosidad a nosotros, pues simplemente preguntarnos de cosas como el braille y cómo realizamos algunas tareas del hogar y demás. Y nosotros con gusto podemos responder. No hay problema con ese tema. Y en el ámbito laboral, la inclusión se podría promover ofreciendo un puesto de trabajo en el que pueda desenvolverse lo suficientemente bien como para poder desarrollar y empeñar bien su actividad. Por ejemplo, las personas con discapacidad sabemos algo de computadoras. Eso es algo que nosotros ya deberíamos aprender. Si en caso no existen más actividades laborales en las que nos podemos desenvolver con tranquilidad. Pero eso sí, dependiendo de la capacidad de la persona que tiene en cuanto a física y mentalmente. Ese es el factor que debemos tener en cuenta. ¿Cómo afecta la combinación de identidades, por ejemplo, discapacidad, género, edad, etnia, a las experiencias de exclusión? Esos niveles de exclusión a las personas según sus identidades afecta bastante, mayormente porque las personas tienden a juzgar muchísimo cuando ven a personas con discapacidades, diferentes edades, culturas, etc. Pero también depende de la mentalidad de las personas que son juzgadas. Por ejemplo, existen personas que mayormente se sienten afectadas por los comentarios de los demás y se los toman demasiado en serio. Como existen personas que simplemente prefieren evadir los criterios de esa gente
y alejarse. Depende de la mentalidad de las personas y depende de qué tan tóxico sea el entorno. La tecnología ayuda o dificulta la inclusión. La tecnología normalmente puede ayudarnos con la inclusión, ya que de alguna manera nosotros, las personas con discapacidad, podemos tener acceso a distintas aplicaciones como para poder comunicarnos. Incluso también tenemos acceso a aplicaciones que nos pueden ayudar con nuestras cosas que tenemos alrededor. Podemos utilizar aplicaciones de GPS, entre otras. Pero también depende de las personas, ya que no toda la tecnología es 100% avanzada para nosotros. De alguna u otra forma necesitamos alguna ayuda visual. En este caso, la tecnología puede ayudarnos y también no nos puede ayudar mucho, porque eso depende de las personas que quieran entender la tecnología y de que nosotros también podamos dominarla. Pero depende de la capacidad que tiene cada persona y cómo puede desenvolverse con la tecnología. ¿Qué papel tiene el lenguaje inclusivo en entornos equitativos? Tiene un papel positivo, ya que nos puede ayudar a comprendernos y a poder lograr una mayor confianza y seguridad, sobre todo en amistad y poder ser más sociales, poder tener ayuda en nuestras labores de trabajo, entre otras. ¿Cómo medimos el éxito de las políticas de inclusión? ¿Basta solo números? Bueno, no solamente nos podemos medir en los datos y números, sino que también depende de la capacidad que tengan cada uno de ellos. Quizás en un periódico o en algún lugar, alguna página, esté de repente registrado que el 20% de las personas con discapacidad visual tienen a estudiar música, el otro 20% tienen a estudiar masoterapia. Incluso, pues digamos que el resto solamente te daría, según algunos datos que quizás la gente pueda pensar o quizás de repente están registrados, pues están en la calle. Lo cual no siempre es cierto, porque los datos pueden decir otra cosa, pero todos nosotros sabemos que son completamente diferentes. Así que no solamente se basa en los datos, sino que también se basa en que los actualicen todo el tiempo. Porque mientras más pasan los días, más personas como nosotros llegan a prosperar en la vida y no nos dejan de ver como personas que simplemente están en la calle, lo cual es mentira. No todos. Existen personas con discapacidad que pueden tener una habilidad increíble, incluso están ocupando un cargo muy grande y quizás no estén registrados en alguno de estos datos. No todo se basa en estadísticas, sino que también en medir las capacidades de cada una de ellas. ¿Qué desafíos enfrentan personas con discapacidad en espacios físicos y digitales? Los desafíos que enfrentamos las personas con discapacidad en espacios físicos y digitales son incontables. En cuanto a los espacios físicos, podría decir que experimentamos muchísimas dificultades de socializar y poder andar solos por la calle también se convierte en un reto, ya que hay muchas zonas en las cuales corren autos y no hay semáforos. Incluso hay zonas que están mal construidas y eso no nos ayuda mucho. No tienen rampas, no hay un piso táctil que nos pueda guiar, no existen ningún punto de accesibilidad en algunas calles, lo cual podría provocar accidentes y demás. Y en cuanto a los espacios digitales, pues digamos que también
hay dificultades. Por ejemplo, existen personas que quieren aprovecharse de personas con discapacidad visual, tratando de pedirles cosas como fotografías, videos y demás, incomodarlas, quizás por la foto de perfil que llevan de su propio físico. Y incluso más cosas que podrían considerarse como ilegales. En este caso, hay muchas dificultades en cuanto al ámbito físico y al digital, pero de alguna manera nosotros tratamos de enfrentar esas barreras que se forman y tratar de luchar contra esas dificultades para poder llevar una vida como todos. Solamente tenemos discapacidad. Eso no significa que no podamos hacer absolutamente nada o que no podamos entenderlo. Solo tenemos que ser más cuidadosos para poder vivir. ¿Por qué la inclusión beneficia a toda la sociedad? La inclusión beneficia a toda la comunidad porque de alguna manera nos puede ayudar a entendernos mejor, de que las personas que no tienen nuestro mismo contexto nos puedan entender a través de la comunicación y nos puedan ayudar a superar los obstáculos que nosotros tenemos. Muchas gracias, Leslie, por esta entrevista tan interesante. Agradecemos tu participación y yo quisiera invitarlos a que se suscriban, comenten, compartan, le den like a Charla Inclusiva para seguir promoviendo el mensaje de inclusión.